Buenas compañeros, en este día vamos a trabajar el cálculo de límites aplicando propiedades. Entonces tenemos inicialmente el límite de una constante viene expresado en el límite de x cuando tiende a cualquier número a de una constante k viene siendo en la misma constante. Esa es una propiedad. Tenemos otra propiedad muy importante que tiene que ver con nuestra segunda propiedad, que tiene que ver con el límite de la constante por una función. Entonces, si nosotros tenemos una constante y se la multiplica por una función, entonces estaría expresada en el límite de x cuando tiene a de la constante por la función, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ese límite, simplemente hallamos por separado el límite de x cuando tiende a de la función k multiplicado por el límite de x que tiende a de esa función. Y entonces hallamos esos dos límites y estaríamos hallando ya nuestra función. Entonces, nuestra tercera propiedad nos dice que el límite de una suma o de una diferencia de una función. Entonces, si tenemos el límite cuando x tiende a de una, en este caso, de una función, de dos funciones, tendríamos que primero una función más o menos la otra función, ¿cierto? La otra función, y si tenemos esa suma o esa diferencia, independientemente, esto sería igual al límite de x cuando tiende a de una de las funciones más o menos el límite de x que tiende a de la otra función, ¿sí? De la otra función. Entonces, hallamos por separado esas dos funciones, las sumamos o las restamos según sea el caso, y entonces de esa manera podríamos obtener los resultados. Esa sería nuestra tercera propiedad. Tenemos una cuarta propiedad que tiene que ver con el límite del producto de funciones. Si nosotros tenemos esa cuarta propiedad que tiene que ver con el límite de x que tiende a, y si esas dos funciones se multiplican, por ejemplo, una función f de x se multiplica por la función g de x, pues esto va a ser igual al producto de los límites de cada función hallada diferentemente en f de x multiplicado con el límite de la función de a en g de x, ¿sí? Hallamos independiente la de aquí y hallamos independiente la de acá y tendríamos nuestros límites, ¿sí? Y por lo tanto esto sería igual, esto sería expresado en L y esto sería expresado en M, sería L por M, ¿sí? El valor que se obtenga. En nuestro quinto límite, en nuestra quinta propiedad, sería el límite de un cociente de dos funciones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el límite de x cuando tiende a de una cociente de una función con respecto a la otra función, ¿sí? Entonces esto está expresado en el límite de primero de una de las funciones, halla el resultado y lo divide para el límite de la otra función g de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, al hallar esas dos funciones, este me da un valor L y este me da un valor M, y ese sería el resultado de esa función. Bien, entonces, ya tuvimos el límite de un cociente, entonces ahora vamos a ver el límite de una función compuesta. Para el límite de una función compuesta, tendríamos en nuestro quinto, nuestra sexta propiedad,
nuestra sexta propiedad, que sería el límite de una función compuesta, que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a de una función que está compuesta por otra función, ¿no? Está compuesta por otra función, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que primero hallar la función, y en ese caso el límite que está internamente de esa función, ¿sí? Y luego que hallamos el límite interno de esa función, entonces nosotros tendríamos un valor de esa función y nos daría que sería la función con respecto al valor que hallemos de esa función, teniendo en cuenta que si el límite de x que tiende a, ¿sí? Teniendo en cuenta que el límite de x que tiende a el valor m de la función encontrada, entonces podríamos hallar f de x, y esto sería igual a f de m, ¿no? Sí. Para la séptima propiedad, que hablamos del límite de la potencia de una función, entonces cuando hablamos de una potencia estamos hablando en términos de que x tiende a de una potencia. En este caso tendríamos la potencia f de x expresada en potencia n, ¿no? ¿Sí? N. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que hallar primero que esto es igual al límite cuando tiende a, al límite de x que tiende a un número cualquiera de a, expresado en la función al mismo valor que está expresado allí, y por lo tanto el exponente quedaría, el valor que encontramos de aquí lo elevamos a ese exponente para todos los n números enteros positivos, más que todo, no funciona para los números enteros negativos. Nuestra octava propiedad, que nos dice que el límite de x que tiende a, más que todo de una función radical, entonces expresada en una raíz cuadrada n de esa función x, entonces para darle solución a eso estaría expresado en la raíz cuadrada de n del límite de x que tiende a de esa función, ¿sí? Entonces hallamos el límite de la función y le sacamos el radical, y por lo tanto eso sería igual a la raíz enésima del valor que encontremos, ¿sí? Donde los números deben de ser mayores o iguales que 0, es decir, da un número, n generalmente es un número par. Luego, y por último, tenemos la novena propiedad, que tiene que ver con el límite de una función logarítmica, y en este caso el límite de x que tiende a del logaritmo con base en b de una función, ¿no? El logaritmo. Entonces, para ese caso, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos de ahí el logaritmo en base b, más que todo, ¿de qué? Internamente el límite cuando tiende a de la función. O sea que primero hay que hallar el límite de la función y luego ese límite de función lo expresamos en forma logarítmica, y eso sería con números mayores que 0. No puede ser da un número mayor que 0, y esto sería igual al límite cuando más que todo al logaritmo con base b de este valor que está aquí internamente, que es un valor n, ¿no? Bueno, entonces esas serían nuestras propiedades, ¿sí? Que se deben de tener en cuenta para poder resolver resolver propiedades
de los límites, ¿no? Pero entonces vamos a aplicar una de esas propiedades, más que todo lo podríamos hacer en una diferencia o en un cociente, ¿no? Digámoslo así. Hagámoslos en un cociente que es mucho más complicado, el límite de un cociente. Bien, entonces, si tenemos este ejemplo del límite de dos funciones, este f de x y este g de x, entonces la pregunta es ¿cómo vamos a solucionar eso? Pues lo solucionamos mediante la propiedad del límite de un cociente, ¿cierto? Entonces, esto estaría expresado como este caso, si se reemplaza el valor de x, que sería, x sería en este caso menos 2, entonces el denominador es diferente de 0, ¿sí? Entonces se puede aplicar el principio de sustitución así, que el límite de x que tiende a menos 2, ¿de quién? Para nuestro caso tendríamos 4x menos 3 y 2 menos x. Entonces, simplemente aplicando ese principio de sustitución, tendríamos que 4, en vez de x, colocamos menos 2, menos 3 y 2 menos 2. ¿Sí? Luego, si tenemos esa forma de solución, simplemente aquí 4 por 2 nos da menos 8, menos 3 y 2 menos por menos nos da más 2, y esto sería en que los números de arriba, como ambos son del mismo signo, simplemente los sumo y me daría 8 y 3 me daría 11, pero negativo, ¿no? Y acá tenemos otros dos números que son del mismo signo también, entonces se suman y me da 4, y por lo tanto el valor sería menos 11 cuartos. Este sería el valor menos 11 cuartos. Ese sería nuestro límite. Pero pues si esto lo aplicamos en uno de los ejercicios que nos han presentado, obtendríamos. Bien, en uno de los ejercicios nos dice que propuesto que g de x en este caso es igual a x al cuadrado menos 4, y también tenemos 2x al cuadrado menos x menos 10, ¿no? Entonces nos piden que hallamos el límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De gx. Entonces, como gx es todo esto, entonces aplicamos la regla de la sustitución. Donde está x colocamos el 2 y tendríamos 2 a la 2, en vez de x coloco 2 y elevado al exponente 2 menos 4, y aquí 2 expresado en 2 al cuadrado menos 2 menos 10, ¿sí? Donde estaba la x ya no está la x, sino que está el número 2. Entonces 2 a la 2, esto es 4 menos 4, y sería 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2, menos 10. Y esto sería 4 menos 4, esto es igual a 0, dividido 8 menos 2 nos da 6, y a 6 menos 10 nos da menos 4, ¿cierto? Pero entonces esta función será determinada o indeterminada, o sea, es decir, buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 0, este es el número 0, por lo tanto el resultado de esto está determinada en 0. Pero también nosotros podemos hallar cuando vale 2, o cuando vale menos 2, o cuando tiende a infinito, también lo podemos hallar, y de esa manera hemos explicado una de las formas de aplicar
los límites de una función.